Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, gente. Que tengan un lindo sábado. Lo mismo. Ahí me escuchan porque tengo bajo el internet. Entonces, Sí, se te escucha, Daniel. sí, 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 gracias. se te No, escucha. yo por las dudas. Tengo bajo el internet, parece que Sí, por ahí va y viene. sí, Bueno, me voy sí, a sí, preparar un mate y vuelvo. lo mismo.
A ver, porque yo- ah. Bueno, buenos días. ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo están? Bien. Hola, buen día. Buen día, Padre Diego. Hola, Bueno, buen día. Buen día, tal? padre. Bueno, vamos retomando después del receso. Bueno, antes de comenzar, em, habíamos quedado la otra vez, tengo acá el trabajito que les envié en su momento. Habíamos quedado que lo íbamos a conversar hoy. Eh, Déjenme encontrarlo acá en WhatsApp. Mm, Acá está. Entonces nosotros vamos retomando un poquito porque hace un montón que no nos vemos. Ya no me acuerdo cuándo fue la última clase, pero fue hace un tiempito. Nosotros estamos con el Evangelio de San Lucas. Y entonces lo que tendríamos que ver hoy, que si Dios quiere lo vamos a hacer, es una presentación de las tres o cuatro grandes, como dice el programa, claves teológicas del Evangelio. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es un ejercicio de teología bíblica. Hoy no vamos a estar parados en la, tanto en la exégesis. Eh, por eso yo quería cerrar ahora todo este tema de la clase pasada, de la estructura del Evangelio y demás, para poder hacer un ejercicio de teología bíblica ahora. Yo ya no recuerdo, porque yo doy varios cursos del mismo tema, entonces ya no recuerdo con quién hablé qué cosa, pero hay hay un biblista español que se llama Ignacio Carvajosa, por ahí se los nombré, por ahí lo charlamos. Carvajosa tiene un librito, yo no sé si lo tengo por acá arriba para mostrárselos, no, después se los subiré en PDF. Carvajosa tiene un librito que se llama De la fe nace la exégesis y en ese libro él presenta el método que nosotros utilizamos dentro de la teología católica para leer la Sagrada Escritura y él justamente lo que señala es que
hay como dos momentos dentro del ejercicio interpretativo que tienen que ver con un momento más, más científico, más propiamente técnico, podríamos decir, y después un segundo momento que es eminentemente teológico. Bueno, yo lo que diría es que nosotros hoy nos vamos a parar más bien en este segundo momento teológico, ¿no? Una vez que hemos hecho toda la introducción más bien técnica, em, yo lo que les pedía, ahí estoy viendo las consignas, lo que les pedía era ver por un lado lo que les pedía era ver por un lado la estructura del Evangelio de Lucas que propone Agustín George y que ustedes pudieran tener alguna especie de síntesis de eso. No, obviamente no me voy a poner a preguntar como docente de secundaria, ¿hicieron el cuadrito? No, no estamos en ese tipo de nivel. Em, Confío en que el trabajo que cada uno ha podido hacer, bueno, cada uno sabe hasta dónde ha podido llegar, pero lo cierto es que si nosotros vamos al cuadernillo de Agustín George, lo que vamos a encontrar es, él nos presenta una estructura del Evangelio según San Lucas. A ver, no va a ser muy distinta a la que nos va a presentar algún otro autor, porque no hay mucho que inventar, digamos. Siempre un enfoque personal, algún énfasis particular, pero la estructura del Evangelio es la que es. Y la estructura del Evangelio de Lucas, nosotros ya lo habíamos adelantado, está ordenada en torno a esta idea del viaje, ¿no? Esta imagen del camino. Entonces Jesús está en camino, Jesús está yendo hacia Jerusalén. Y hay una particularidad del Evangelio según San Lucas que, que nos hace, como todos los evangelios, una presentación del misterio de Cristo, una presentación de la figura de Jesús, pero San Lucas no la hace como por ahí uno puede verlo en San Juan, que son a través de signos y discursos, ¿no? La estructura de San Juan es eso, signos, discursos, signos, discurso. Sino que en el caso de San Lucas, la presentación de la figura de Jesús muestra o pone de manifiesto lo que nosotros llamaríamos una teología narrativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que San Lucas es un gran narrador. Entonces, la- la- las historias que va contando San Lucas, las narraciones, las parábolas, tienen una potencia. Basta pensar nomás en el capítulo 15, ¿no? El capítulo 15 de San Lucas, que es como decíamos nosotros, como el corazón del Evangelio. El capítulo 15 condensa en tres narraciones esas parábolas de lo que se ha perdido y ha sido encontrado, la oveja, la dracma y el hijo. Esas parábolas condensan el núcleo del mensaje teológico de San Lucas, ¿no? Entonces, si nosotros vamos al capítulo 15 del Evangelio, déjenme levantarme un segundo y buscar la Biblia. Yo soy de la generación del papel, entonces necesito tener el papel en la mano. Si nosotros abrimos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, vamos a encontrar estas parábolas, que son, como decíamos recién, el corazón del mensaje teológico de San Lucas. Entonces, encontramos las parábolas referidas a la misericordia de Dios, a al encuentro de algo valioso, ¿no? Que se ha perdido. Entonces,
si ustedes después leen con más detenimiento, van a ver que el marco de estas parábolas ya nos lo da al inicio del capítulo 15 y dice, bueno, por un lado los publicanos y pecadores que estaban escuchando a Jesús, que se acercaban movidos por la curiosidad y por el interés que su figura despertaba, y por otro, los escribas y fariseos, que hacían algo, hacían algo que dentro de la historia de Israel había sido hecho antes, que es la murmuración, ¿no? Murmuraban los escribas y fariseos como murmuró el pueblo de Israel en Egipto al no entender lo que Dios estaba haciendo con ellos, o mejor dicho, al cansarse de, de seguir la obra que Dios estaba haciendo con ellos en el desierto, ¿no? Se cansó de caminar el pueblo de Israel y dijo, bueno, basta. Y empezó a murmurar contra Moisés y contra Dios, diciendo, bueno, nos sacaron de Egipto para traernos a este lugar y matarnos de hambre. Bueno, esa, ese gesto, eh, el murmurar, la murmuración, es algo que vuelve a aparecer acá. Y vuelve a aparecer justamente cuando no se comprende la obra de Dios. Vuelve a aparecer la murmuración cuando el corazón no está lo suficientemente abierto a la obra de Dios, ¿no? Entonces, ya uno de los grandes temas que nosotros vamos a ver acá es, por un lado, la oferta de Dios, el deseo de Dios de llegar con su misericordia, y por otro, esta cerrazón, esta dureza de corazón que, que hace que sea rechazada la iniciativa de Dios que viene en Cristo, ¿no? Entonces, yo diría que esta es como la primera gran clave teológica del Evangelio según San Lucas. Esta, esta oferta de Dios que viene a donar su misericordia, que viene a traer la salvación, es el objeto que persigue todo el Evangelio. San Lucas es el llamado evangelista de la misericordia justamente porque en el corazón de su obra se encuentra el amor misericordioso de Dios. Entonces, San Lucas, como decíamos, un gran narrador, un gran contador de historias. San Lucas lo que hace es, en en este capítulo, presentarnos el movimiento que sigue la acción de Dios. Dios sale y va hacia lo que está perdido. Entonces, el primer punto, el primer núcleo del mensaje de San Lucas es, a Dios se le perdió algo y salió a buscarlo. Entonces, en esta primera clave nosotros podemos leer la parábola de la oveja perdida, que es la primera que se nos presenta. Perdón, hay un micrófono que está haciendo... A ver, voy a pedir si podemos... José, José Zabaleta, te está haciendo ruido el micrófono. Ahí estamos. Entonces, en el medio de lo que... En el medio de lo que es el... José, te voy a pedir si lo podés silenciar al micrófono porque nos está saliendo el sonido.
Entonces, estructura del Evangelio según San Lucas. Jesús en viaje a Jerusalén, en el medio del viaje a Jerusalén, las parábolas de lo que se ha perdido y ha sido encontrado. Y entonces estas parábolas nos muestran que Dios cuida de todos. Dios cuida de todos aquellos que se vuelven a Él. Entonces, la, la, la buena noticia del Evangelio en San Lucas tiene esta modulación de que, de que todos los que, los que de alguna manera se vuelven a Dios y aceptan y acogen su misericordia, son, como el hijo pródigo, devueltos a su lugar, revestidos del anillo de la investidura real, digamos. Hay toda una forma de San Lucas de transmitir a través de estas historias su gran mensaje teológico. San Juan, si ustedes comparan, lo hace a través de discursos. Jesús habla a través de discursos y en esos discursos va explicando lo que va haciendo. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y el discurso del pan de vida en el Evangelio de San Juan, en capítulo 6. Entonces, eso mismo, esa misma finalidad de transmitir quién es Jesús, de contar quién es Jesús, los evangelistas la logran de distintas maneras. Y esto es lo que interesa que nos vaya quedando. Eh, en el caso de San Lucas, la manera de lograr transmitir el mensaje acerca de Cristo es a través de narraciones. Por eso hablamos de teología narrativa. Entonces, el hombre aparece acá como aquel que tiene que ser salvado por Dios, pero ante todo el que tiene que ser corregido por Dios, ¿no? El, el, el Evangelio de San Lucas nos presenta una imagen, él es de origen pagano, ¿no? Recordemos, eso lo estudiamos la última vez que estuvimos. Entonces San Lucas presenta una imagen del hombre que es bastante optimista, digamos, ¿no? Entonces, el, el evangelista nos presenta al hombre como aquel que tiene que ser corregido, aquel que tiene que ser guiado, conducido, y en eso consiste la salvación, en corregir y en guiar. Eh, por contraste, San Mateo va a hacer más énfasis en la noción y en la idea de expiación, ¿no? Entonces, de pronto, la Pascua de Jesús o toda la obra de Jesús la vamos a ver en la perspectiva del cumplimiento de la Pascua judía. En cambio, acá estamos viendo a Dios que sale a, al encuentro del hombre que está perdido para conducirlo, para guiarlo y para, y para restablecerlo a su posición original. A ver, son perspectivas distintas, son perspectivas complementarias. No son perspectivas opuestas. Eso me interesa que quede claro. Digamos, cuando uno dice, bueno, San Lucas insiste en esto, San Juan insiste en lo otro, San Mateo insiste en lo otro, no está diciendo se oponen. Lo que estamos diciendo es, están mirando al misterio de Cristo desde tres, cuatro perspectivas distintas, ¿no? Que es como, por otra parte, como sucedería si cualquiera de nosotros escribe una obra intentando contar lo que vivió en un mismo acontecimiento. El acontecimiento de Cristo, cada uno de ellos lo vivió de diferente manera. Alguno de primera mano, otro de segunda mano, bueno, pero a cada uno le llegó de una manera distinta. Y eso que plasman es básicamente cómo les llegó, de qué manera ellos comprendieron y transmitieron, inspirados por el Espíritu Santo, el acontecimiento de Cristo. Entonces, estas parábolas que, volvemos a decir, conforman el corazón del Evangelio, nos presentan, además de
de la misión de Cristo, nos presentan también la lectura que hace eh, San Lucas de la historia, ¿no? Y este es otro de los grandes temas del Evangelio de San Lucas. Si ustedes quieren, el primer núcleo teológico podría ser Cristo, el que viene a buscar al hombre perdido, y un segundo núcleo teológico podría ser la lectura de la historia a partir de Cristo. Entonces nosotros acá vamos a encontrar, en la obra de San Lucas me estoy refiriendo, vamos a encontrar una clara conciencia de que con la venida de Cristo se, se cumplió, se le dio plenitud a una esperanza que ya había sido sembrada por Dios en toda la historia de la salvación. Eso es el Antiguo Testamento, básicamente, ¿no? Es la historia de cómo la obra de Dios con su pueblo se va gestando, se va realizando y llega a su plenitud en Cristo. Entonces, lo que encontramos nosotros en San Lucas es a Jesús presentado como aquel que inaugura el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, este tiempo que se abre con Jesús, llamado por algunos autores, algunos biblistas, el tiempo de la iglesia, este tiempo es un tiempo, el tiempo de la iglesia, en el cual se cumplen las promesas de Dios. Y acá yo hago un excursus, me voy un cachito y traigo lo que yo les había pedido. No sé si alguno de ustedes pudo eh, leer o pudo mirar, aunque sea el artículo del padre Rivas, el de los discípulos de Maús. ¿Alguien lo pudo ver? Bueno, ahí me hacen que sí con la cabeza. Micaela me hace que sí con la cabeza. Buenísimo. Eh, bueno, ese artículo del padre Rivas justamente entra acá. Entra acá porque el relato de los discípulos de Maús es el modo que tiene San Lucas de ir justamente narrando lo que fue la experiencia pascual, es decir, el impacto que tuvo la experiencia pascual en los primeros discípulos. ¿Alguien que lo haya leído quiere comentar alguna impresión o alguna resonancia que le dejó el artículo? Así no hablo solamente yo. Buen día. Em, Buen día. yo, ¿qué tal? Que pude leerlo, digo, a mí me sorprendió mucho el análisis que hace y cómo va relacionando todo ese camino de alejarse de Jerusalén, que van haciendo los discípulos, con ese alejarse de la fe porque veían incumplidas sus esperanzas de creer que Jesús era el Mesías, ¿no? Y cómo después de todo ese encuentro con Jesús ellos retornan y a Jerusalén a contarle al resto de los discípulos lo que ellos no se habían enterado, que era en su momento, ¿no? Que era la resurrección, y cómo ese retorno lo relaciona con el volver con la esperanza, el volver a la fe, el volver a creer en Jesús el Mesías. Todo el análisis que hacen me resultó muy, muy rico. Jamás me hubiera imaginado un análisis tan profundo, digamos. Sí, Diego, interesante esto de alejarse de Jerusalén, de alejarse de esa Mesías político, un Mesías que quería de algún modo volver a través del uso del poder y de la fuerza, como se conoce en el mundo, y descubrirlo, y claro, no lo ves, a ese no lo vas a ver, no lo ves más porque no está, digamos, ese no es. Recién lo podés ver y lo reconoces al partir el pan, ¿no? O sea, de algún modo lo podemos ver y reconocer todo el pueblo de Dios en la celebración de la Eucaristía, digamos, ¿no? O sea, ahí el centro, el culmen, lo más importante para nosotros es justamente poder verlo y reconocerlo juntos ahí
al partir el pan, al consagrarse el pan y el vino, ¿no? Y no solo nosotros, sino toda la iglesia, la que ya está en el cielo, la que está esperando el encuentro, nosotros, los que han de venir. Eso era muy difícil, evidentemente, de entender. Y frente a esta expectativa del Mesías todopoderoso desde lo político, ¿no? Que para ellos fue evidentemente habrá sido una enorme decepción. Y el paralelo que tiene también con nuestra vida, ¿no? Nuestra vida de fe también tiene mucho de esto, ¿no? Que queremos como una expectativa de Jesús, nos armamos, nos encontramos con Él primero, eso es una explosión de encuentro, de alegría, de descubrir, de maravilla, pero cuando nos vamos como desmaravillando, por así decirlo de algún modo, nos alejamos de la Jerusalén, ¿no? Y hasta que en algún momento nos hace el clic, espero que eso suceda antes que me muera, digamos, ¿no? Y poder encontrarlo, que la celebración de la Eucaristía no sea solamente bueno, voy un domingo, voy porque tengo que ir, sino me encuentro con el Señor, digamos, ¿no? Con este que se hace presente ahí en el altar. Y aparte de entenderlo que no es para mí, es para todos, para todos. Sí, en eso, por eso yo decía que San Lucas es un maestro en ese sentido, porque a través de las historias, vieron lo ricas que son las historias, ¿no? Porque un discurso es un discurso. En cambio, a una historia vos le vas encontrando siempre una resonancia nueva, ¿no? Esa es la plasticidad de la imagen, ¿no? Esto es una cuestión comunicativa, digamos, ¿no? Pero cuando uno presenta una imagen, cuando uno presenta una historia que está llamada a ser leída en clave simbólica, em, porque en el fondo San Lucas lo que hace es decir, bueno, esta historia es en clave simbólica la historia de toda la iglesia, no solamente de estos dos discípulos, que ni siquiera sabemos muy bien, digamos, quiénes son. Entonces, eh, la historia funciona como un vehículo para transmitir la esencia de lo que significa lo cristiano, ¿no? Entonces, desde este lado me parece súper rica la forma que tiene San Lucas de transmitir, porque al ser narrativo, eh, siempre la narración, cada vez que uno la vuelve a escuchar, a uno le vuelve a decir algo distinto, ¿no? Por eso, qué sé yo, uno predica o uno escucha en las celebraciones la parábola del hijo pródigo y siempre dice algo nuevo. Siempre dice algo nuevo porque se pone en contacto con lo que yo estoy viviendo en ese momento. Y en ese sentido, me parece que la historia tiene como esa función de meternos a nosotros también en ese camino, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer Perdón. San Lucas? Ah, no, no, perdón, te iba a hacer una pregunta, Diego, Mm, mm, con respecto al texto, sí. porque me quedé pensando por ahí, perdón, si te saco del tema, No, no no, me no, no. contestes por ahí, pero el texto hace mucho hincapié en las expresiones cuando dice de que, que sus ojos no lo reconocían, pero decía como que los ojos estaban impedidos de ver a Jesús, de la misma manera después cuando dice que los ojos le fueron desvelados, ¿no? Y si yo no interpreté mal, en el texto Rivas da a entender como que habría sido alguien, como que habría sido Dios el que no le permitió ver, ¿sí? Y como Dios después el que les permitió ver, o sea, les desveló eso de los ojos. Me quedó resonando eso de que como que, si yo no entendí mal, ¿no? Como que Dios es el que le tapa los ojos a los discípulos para no permitirle ver al Mesías. ¿Da a entender algo así o yo lo interpreté mal? En esa expresión dice el pasivo del verbo, ¿no? Que los ojos le fueron vedados o estaban Sí. tapados. Si querés busco el pedacito y si no, bueno, lo dejo Sí, sí, para... el pasivo teológico de que habla Rivas, Así ¿no? dice el Eh, texto, sí. claro, sí. Bueno, eso, a ver, uno lo tiene que leer en la clave de la historia de la salvación, ¿no? Entonces, esto acá lo que está sucediendo es que sí, Dios, digamos, hace que los ojos no lo puedan ver al resucitado, pero
abre los ojos de los discípulos para que lo reconozcan a Jesús. Entonces, este es un juego en el cual lo que se va viendo acá son los tiempos de Dios. Se va viendo cómo Dios va manejando los tiempos, digamos, ¿no? Ujú. Eh, y los va manejando justamente para que puedan reconocer a Jesús perdón, para que lo puedan reconocer en su aspecto más profundo, para que no se queden, digamos, simplemente en la En ese carnalidad. Jesús histórico o en ese Mesías político, quizás, como para que no se Claro, queden exactamente. como que no los deja ver, no reconocerlo ahí, digamos, en el físicamente para no quedarse con esa idea de ese Mesías que venía a salvarlos de la opresión y demás política, sino que descubran el verdadero Mesías. Iría por ahí quizás la explicación. Y por un lado sí, y por otro Hace un yo te resumen. diría, Perdón, pero ¿cómo? ahí Rivas al final, él dice, y con un pedacito de una exhortación de Francisco, que no, que justamente esto Dios lo hace para que no creamos de que nosotros entendimos, que nosotros vimos, Exactamente. que fue por nuestro propio, sino que siempre es Dios, siempre es por voluntad de Dios, siempre es por gracia de Dios que podemos descubrirlo a Jesús al partir el pan, porque si no, no, tampoco lo veríamos. O sea, y por eso habla de la universalidad de esto, ¿no? Que es para todos, 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 porque vos podés por ahí nunca en tu vida haber pisado una iglesia, pero entrás y decís, qué maravilloso esto. Y por ahí otro que hace años que está estudiando y viendo, y qué sé yo, todavía no lo llega a internalizar. Entonces Rivas ahí al final comenta eso, ¿no? Como que esto no es que lo hace de malo Dios, y que dice, no, vos ahora no, sino para que lo comprendas mejor y entiendas de que soy Claro. yo. No es una cosa tuya esto de descubrir que no es una cosa nuestra, digamos, ¿no? Descubrir a... Yo le entendí así, que al final hacía como ese resumen y habla algo de Francisco, hace un texto de Francisco, pues. Sí, 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 lo leí, pero es cierto, no lo había pensado así. Gracias. Sí, también una cosa que a mí se me venía cuando escuchaba la pregunta y cuando repasaba en la mente el artículo y la historia, em, es la cuestión de que si ustedes quieren, este relato se puede leer también como una presentación de lo que nosotros después en teología, con el correr de los siglos y la elaboración de las categorías, llamaremos la sacramentalidad de la iglesia, ¿no? Ahí en teología está lo que se llama el principio sacramental, que lo trabajó mucho. ¿Vieron el cardenal Newman, que ahora le salió la noticia hará unos días de que el Papa lo va a declarar doctor de la iglesia? San John Henry Newman. Y San John Henry Newman justamente trabajó mucho este tema del principio sacramental. En uno de sus sermones y en varios de sus textos, él habla de este carácter sacramental que tiene la realidad, por el cual lo físico, lo que nosotros experimentamos en el día a día a través de nuestra percepción, lo que captamos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que tocamos, remite a lo espiritual. Entonces, Newman habla de un mundo espiritual al cual nosotros llegamos no a través de los sentidos, sino a través de la fe. Y un poco me parece que lo que está en juego acá es eso, al menos en la lectura que yo hago del episodio. Porque si ustedes vuelven al texto, al relato de los discípulos de Maús, van a encontrar que, bueno, Jesús les explica las escrituras y les parte el pan, y cuando ellos se dan cuenta, digamos, cuando ellos toman conciencia de lo que está sucediendo, estoy buscando el texto para leerlo. eh, entonces, dice el evangelista San Lucas, una vez que Jesús toma el pan, lo parte, pronuncia la bendición, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Entonces, se lo reconoce, se lo capta, uno en ese momento recibe la certeza de que es él, pero yo no se lo ve. Sé que está, pero no lo veo. Tengo la convicción y tengo la certeza de que está presente, actuando y obrando, pero él desapareció de la vista. Entonces, esta paradoja, digamos, de que Dios está pero se oculta, está pero no se ve,
Bueno, es propio de lo que nosotros llamamos después, con el correr de los siglos, la teología sacramental, ¿no? Los sacramentos funcionan así, digamos. Em, el sacramento, ¿qué hace? El sacramento es un signo, recordamos la definición del catecismo, signo sensible y eficaz de la gracia de Dios. Entonces es un signo que remite, como todo signo, remite a algo que no se ve, remite a algo que está obrando. Entonces cuando yo derramo el agua sobre la cabeza de una persona y digo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sensiblemente eso es lo que ocurre. Ahora, en el plano del mundo espiritual, como diría Newman, lo que está ocurriendo es una transformación en esa persona, ¿no? Y así uno lo puede pensar en todos los demás sacramentos. La Eucaristía, lo mismo. Las apariencias siguen siendo las mismas. La presencia de Cristo es lo que cambia esa realidad. Por eso hablamos de transustanciación, ¿no? Entonces, siempre, y lo mismo ocurre con la Iglesia. La Iglesia, como tal, y esto lo enseña el Vaticano II, si ustedes van a la Lumen Gentium, la Iglesia como tal es sacramento toda ella. Nosotros hablamos de los sacramentos, ¿sí? Que celebramos, los 7 sacramentos, pero también hablamos de la Iglesia que es un sacramento. Y es un sacramento porque en su visibilidad, en aquello, en el aspecto de la Iglesia que nosotros podemos captar visiblemente, en su jerarquía, en su unidad, en las celebraciones, en, en la vida de caridad que ella vive, en todo eso podemos y efectivamente encontramos el misterio de Dios. Sacramento universal de la salvación, dice el Alma Gentium. Entonces, este esquema, este modo de realizarse la salvación, es el propio del cristianismo y diríamos sobre todo de la fe católica, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, lo más rico de todo este relato es eso, es presentar el carácter sacramental de la iglesia. Es decir, San Lucas, ¿qué hace en un punto? Dice, bueno, en esto, en la explicación de la palabra y en la fracción del pan, se realiza la presencia de Cristo, se actualiza la presencia de Cristo. Y San Lucas lo escribe así, porque como volvemos a decir, era un gran narrador y hacía teología narrativa. Entonces San Lucas a través de esta historia le está diciendo a los cristianos que leen este evangelio, que lo escuchan, y nos está diciendo a nosotros también, obviamente, que nuestra celebración, en la cual nosotros partimos el pan y explicamos la palabra, sucede lo mismo que sucedió en esa historia. ¿Ven cómo funciona la teología narrativa de la que hablamos? Funciona así. Em, Transmite todo esto a través de una historia. San Lucas no escribe un discurso, un tratado de teología. San Lucas lo que hace es usar la historia como vehículo. Y después, em, siguiendo con la historia, porque esta historia de los discípulos de Maús, junto al capítulo 15 que presenta las parábolas, yo les diría que son lo más jugoso del Evangelio de San Lucas, porque em, nos presentan todos los grandes núcleos teológicos condensados, si ustedes quieren. Acá nosotros vimos a Cristo que sale a buscar al hombre, que camina con ellos, camina con los discípulos, se une, se une al caminar de ellos que iban, que se alejaban de Jerusalén, ¿no? Esta imagen que ustedes captaron tan bien y tan claramente. Em, Cristo, aunque los discípulos iban en la dirección equivocada, Cristo camina con ellos. Y eso también es una manera de decirnos a nosotros, bueno, que a veces, aun cuando uno ve
que la vida va por un camino que no es el correcto, no por eso Dios deja de seguirnos para retomar, para que nosotros retomemos el camino, ¿no? Por eso digo yo que San Lucas siempre es inagotable, pues siempre van surgiendo eh, nuevos significados, nuevos sentidos de esos gestos. Pero volviendo a lo que les estaba diciendo, la historia continúa, les decía, y la historia continúa como una vez que a Jesús ya no se lo ve, una vez que a Jesús ya no se lo reconoce, o sea, ya no se lo reconoció, ya no se lo ve físicamente presente, ¿qué sucede? Los discípulos se ponen en camino en el mismo momento y regresan a Jerusalén. Entonces, la Eucaristía, la vida de la iglesia, significada y simbolizada en este rito, la vida de la iglesia es la que vos te pone en camino. El, el hacer la experiencia de la iglesia es la que a vos te pone en camino junto con Cristo. Y eso me parece que también es muy interesante de pensarlo. Em, San Lucas no va a ser un tratado de eclesiología para hacer teología de la iglesia. San Lucas lo que va a hacer es mostrar cómo es el tiempo de la iglesia, qué es lo que sucede cuando Cristo resucita y le deja a sus discípulos este encargo de anunciar el Evangelio. Entonces, cuando se lo encuentra, cuando se lo reconoce a Cristo, ¿qué es lo que hay? Hay por un lado esto que dicen los discípulos de Maús: ¿no ardía acaso nuestro corazón? Es decir, hay alegría. Mm, Y la alegría justamente es otro de los grandes temas del Evangelio de Lucas, como vamos a ver ahora en un ratito. sí. Em, por eso les digo que acá están todos los grandes núcleos del Evangelio según San Lucas ya enunciados. Entonces los discípulos se ponen en camino y regresan a Jerusalén. ¿Y regresan a dónde? Regresan al encuentro de los 11, es decir, regresan, regresan a la fuente de la unidad, regresan a lo que constituye el fundamento y el basamento de la iglesia, que es la comunión con los apóstoles, ¿no? Entonces, fíjense cómo está estructurado el camino. Esto es lo lindo de la, de la forma de narrar que tiene San Lucas. Em, es muy didáctico, nos va presentando el camino como también nosotros lo vamos haciendo, porque en el fondo la historia de los discípulos de Maús, lo importante acá no es saber, si bien, bueno, se puede especular y los exégetas y los biblistas de algo tienen que vivir, pero digo, se puede especular quiénes eran bueno, y este Cleofás que nombra el texto, quién era, si era este, si era otro, bueno, está bien, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es ir viendo cómo esta historia esta historia tiene un carácter paradigmático, digamos, es el paradigma de lo que es la experiencia de todo cristiano, en todo tiempo. O sea, a Cristo se lo reconoce así, eso está diciendo San Lucas. ¿Cómo se lo encuentra a Cristo? Así, en la vida de la iglesia, en el momento de la fracción del pan, en el momento en que la palabra se explica y cobra su sentido. Fíjense lo que dice acá, empezando por Moisés y continuando con los profetas, es decir, en el momento en el cual toda la escritura es explicada en el marco de la vida de la iglesia, se le da un cumplimiento, se le da un sentido pleno, y entonces ahí es donde vos te encontrás con Cristo. Pero no te lo vas a encontrar físicamente, sino que te lo vas a encontrar sacramentalmente. Y ese encuentro con Él va a hacer que vos te pongas en camino y vayas a Jerusalén, no a Jerusalén, digamos, literalmente. A lo mejor alguno te viajó a Tierra Santa y fue a Jerusalén, pero la idea del texto es
que nos ponemos en camino hacia el lugar al cual Dios nos envía en misión, porque la misión es otro de los grandes temas de San Lucas también, ¿no? Y te pones en camino para qué, ¿cuál es el contenido de qué es lo que dicen, qué mensaje van a transmitir los discípulos? Ni más ni menos que esto, el Señor ha resucitado. Entonces el testimonio, la misión brota de un encuentro con Cristo, brota de un encuentro con Cristo que se da en el seno de la vida de la iglesia. Esto también es importante si uno lo ubica en el contexto histórico del momento. ¿Por qué? Porque eh, en la época en la que fueron escritos los evangelios, eh, estaba muy en boga algo que, por otro lado, como tendencia siempre existió y existe al día de hoy, que es el llamado gnosticismo, ¿no? Gnosticismo con una G adelante. Y ese gnosticismo lo que hace es desdibujar el papel de la iglesia, desdibujar el rol de la comunidad cristiana. Graciela de Navarro, espero que no estés manejando. Veo que está en un auto, pero... Ah, bueno, bien. No, Si va de... padre, no, padre. Si va Voy de... escuchando, se me había cortado y volví. Ah, Tuve bueno, turno en el médico, pero ya estoy volviendo. está Pero bien. Si tengo vas de chofer, tengo acompañante no pasa chofer. nada, que no vayas Gracias, manejando. padre. Gracias, padre. Entonces, el gnosticismo, como les decía, era esta corriente, esta tendencia que desdibuja la necesidad de la iglesia, ¿no? Y la necesidad de la comunidad. Que esta tendencia está muy presente hoy. Vieron ustedes que todo el tiempo se dice, no, yo a Dios me lo encuentro a mi manera, yo a Dios me lo encuentro en mis tiempos, en mis modos, cuando en realidad lo que se trasluce de toda la revelación es que Dios pensó un modo para que nosotros lo encontremos, que es este modo que se llama comunidad cristiana, que se llama iglesia, ¿no? Entonces, en ese ambiente del siglo primero, donde pululaban muchas corrientes y muchas filosofías que decían, no, usted para encontrar a Dios tiene que ir por acá, ¿no? Tiene que seguir la doctrina de tal o cual pensador, de tal o cual filósofo, que le dice que haga tal o cual cosa. Frente a eso, San Lucas y toda la primitiva iglesia dicen, no, señor, a Cristo se lo encuentra, a Dios se lo encuentra en la experiencia y en la vivencia de una comunidad, y no de cualquier comunidad, sino de la comunidad que está fundada sobre los apóstoles. Por eso digo que este relato, ven para dónde sale, ¿no? Sale para todos lados. Las corrientes que uno va derivando de este relato salen para todos lados. Salen para el lado de la teología sacramental y nos permiten entender qué son los sacramentos que celebramos. Salen para el lado de la teología de la iglesia y nos permiten entender la naturaleza de esta realidad en la que vivimos nosotros, que es la iglesia. Las derivaciones de este relato de los discípulos de Maús salen también para el lado de la misión de la iglesia, diríamos nosotros de la misionología o la teología pastoral, y diríamos, bueno, ¿cómo se ejerce, cómo se lleva adelante la misión de la iglesia, dando testimonio de la resurrección? Las derivaciones de este relato salen también para la teología de la liturgia y nos enseñan cómo celebrar la liturgia. Y nos dicen que lo central en la liturgia tiene que ser la explicación de la palabra y la fracción del pan y no las ocurrencias mías o de quien celebra. Sí, Diego. Sí, Diego, justamente en base a esto que vos estás diciendo ahora, ¿no? Sí, Una de las cosas que señala este libro, que está buenísimo, este que nos diste, yo no me puedo acordar del apellido ahora. de Eh, George. no, no, el que dice una nueva visión de Jesús. A ver, acá lo tengo. El de Cierre. Ah, De sí, Sicre, perdón. De sí, Sicre, que sí. es genial, genial como hace todo. Bueno, una de las cosas que cuenta ahí es que justamente este relato de los discípulos de Maús es algo propio de Lucas. Está solo en Lucas y está este tema de ver de dónde lo sacó, cuál es la fuente, si lo escribió él, si lo escribió otro, con qué sentido y demás.
todo esto Sí, que vos estás mencionando, que es, digamos, de algún modo los fundamentos de lo que, de lo que nosotros creemos, de lo que celebramos, de lo que vivimos, em, digamos, y acá yo lo pregunto como si fuese, digamos, uno de estos que está leyendo este libro, está tratando de entender un poco del abordaje científico del texto, más que de una cuestión, no me hace dudar lo que yo te pregunto, es decir, es el único evangelio que habla de esto, y es el único evangelio que lo aborda así. Y está todo sobre esto. No sé si me explico. Es distinto. El mensaje teológico de lo que uno interpreta del Evangelio no tiene más fuerza de algún modo si está presente en los cuatro, si también lo menciona San Pablo, si también. O por el solo hecho que esté en uno de los Evangelios y entender, o sea, lo entiendo, ¿no? Es que es el Evangelio, no es que estamos hablando de cualquier cosa, no es cualquier texto. Le quita un poco, entre comillas, digo, ¿no? Un poco de autoridad a lo que él dice. ¿Me mm, explico? O sea, una cosa es que vos tomes la fuente de los dichos de Jesús, tomás a otro evangelista, vos, años claro. 70, 100, bueno, tiene otro contexto el texto de lo que yo digo, pero es como algo que por ahí se le ocurrió a Lucas y lo puso. Eso es lo que por ahí tenemos que entender, digamos, de la redacción. A ver, eh, nosotros partimos de que al considerarlo nosotros inspirado el texto, como tal no nos va a preocupar, desde el ámbito de la fe no nos va a preocupar el hecho de que una enseñanza o una determinada historia aparezca solo en uno o en los cuatro, digamos, porque es tan inspirado uno como los cuatro. En ese sentido no tenemos mayores dramas. Ahora sí es cierto lo que vos planteás. Yo lo que te diría sería que, a ver, cada uno de los evangelios, uno los interpreta. A ver, nosotros tenemos una concepción de lo que significa ser autor de un texto, que es muy moderna, muy nuestra, ¿no? Autor es el individuo que escribió, ¿no? Entonces, eh, Cortázar es el autor de Rayuela, porque Cortázar es el señor que se sentó y escribió la novela Rayuela. En el caso de los evangelios, eh, no sé si, de hecho no podemos hablar de autoría en ese sentido. Nosotros decimos el Evangelio según San Lucas, y lo que estamos diciendo es que esto es el Evangelio según lo transmitió la tradición estructurada en torno a San Lucas, ¿no? Que después diremos, bueno, San Lucas, el 99,9% de posibilidades que sea el médico que acompañó a Pablo y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo acá es que este Evangelio, este texto, es el fruto del camino de una comunidad cristiana, de una de las tantas que había, ¿no? Entonces, en este sentido, ese texto fue escrito para una comunidad en un determinado contexto, tratando de responder a determinadas cosas, a determinadas cuestiones. Si vos vas, por ejemplo, al Evangelio de San Mateo, vas a encontrar que son todas o que hay muchas más referencias a lo que es el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Mateo le está hablando a una comunidad judeocristiana. Entonces le tiene que explicar cómo se cumple la escritura en Cristo. En cambio, San Lucas está hablando a una comunidad más bien de origen pagano cristiano. Entonces, no es tan importante esa preocupación, aunque está también. Entonces, lo que uno ve es que la originalidad del relato tiene que ver con la originalidad del cometido que tiene el Evangelio, digamos. O sea, de ahí viene. O sea, es fruto del camino de una comunidad que se plasma en un momento y que el juicio de la iglesia a nosotros nos enseña con autoridad que para nosotros ese texto es inspirado, entonces es canónico para todas las comunidades cristianas. Pero en su origen como texto, en el camino literario, digamos, eh, empezó como el texto de una determinada comunidad. Es como si, a ver, vos pensás, tratemos de ponernos en la cabeza y en el tiempo. Nosotros hoy en día nos cuesta ponernos en contacto con la gente no sé, yo por ejemplo le di un curso de Biblia que lo terminé ahora a la gente de la Escuela de Teología de Bahía Blanca, ¿no? Y la Escuela de Teología de la Diócesis de Bahía Blanca tenía
alumnos de la diócesis de 9 de Julio también, y me tenía a mí como profesor que soy de la diócesis de Mercedes. Y eso lo podemos hacer gracias a la tecnología que tenemos hoy en día. Pero en ese tiempo, en esa época, vos imaginate los cristianos de Roma y los cristianos de Jerusalén, por decir una cosa simplemente, ¿no? Entonces, muchas veces las diferencias eh, textuales, las diferencias de enfoque, las diferencias de tradiciones vienen por ahí, porque eran tradiciones que se iban desarrollando en comunidades de diferentes ambientes, de diferentes procedencias. Y entonces, para volver al contenido de tu pregunta, creo que viene por ahí el hecho de que el relato de los discípulos de Maús sea original. Es que es propio Claro. de una corriente de la tradición cristiana que, bueno, es una de Pero, tantas que ha habido. Sí, pero también cada uno después es la universalidad lo que nos da. claro, Porque exactamente. hoy en día San Lucas nos dice una cosa y nosotros podemos interpretar una cosa, de San Mateo otra. Es decir, nos dan un aspecto universal. Ellos, si bien estaban dedicados a una comunidad específica, porque es un emergente de esa comunidad, es la universalidad de la iglesia. Bueno, y eso es justamente lo que va a recoger San Lucas en el episodio de Pentecostés. Cuando, cuando San Lucas tiene que contar, y esto me lleva a otro de los elementos de los núcleos teológicos. Vieron que yo les hablé de la concepción de la historia, ¿no? En San Lucas. Entonces, cuando Cristo cumple plenamente la esperanza de Israel en la resurrección, se inaugura el llamado tiempo de la iglesia, que es el tiempo de cumplimiento. Entonces, San Lucas, para narrar, para contar la, la llamada experiencia pascual, es decir, cómo se vive la Pascua de Cristo, ¿qué hace? Nos cuenta a los discípulos de Maús, y si nosotros seguimos leyendo, vamos a encontrar que una vez que termina el Evangelio con el episodio de la ascensión de Jesús, vamos a los Hechos de los Apóstoles y ¿qué encontramos al comienzo de los Hechos de los Apóstoles? El episodio de Pentecostés, ¿no? Entonces, el, el episodio de Pentecostés se, se presenta como el inicio de la misión de la iglesia en en la, en la evangelización primero del mundo judío, ¿no? Entonces, em, acá en Pentecostés vamos a ver esta universalidad en juego, ¿no? Donde están todos los diferentes, diferentes lenguas, diferentes orígenes, que cada uno lo escucha hablar a- a los apóstoles en su propia lengua, y entonces están los partos, los medos, los elamitas, que después los que suben a leer la lectura en Pentecostés se pierden con esos nombres. Entonces, eh, este movimiento de proyección hacia la universalidad es lo que va presentando San Lucas en su obra. Ustedes recuerden siempre que en el caso de San Lucas nosotros tenemos que leer los Hechos de los Apóstoles junto con el Evangelio, ¿no? Son las dos partes de una única obra, podemos decir. Y acá entramos en otro de los grandes núcleos teológicos del Evangelio de San Lucas, que es el Espíritu Santo, justamente, ¿no? Nos da el pie Pentecostés. El Espíritu Santo, que es el gran agente de la misión de la iglesia. Algunos autores han llamado al libro de los Hechos de los Apóstoles los Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Porque justamente el Espíritu Santo aparece como agente y no solo como algo que está detrás ahí en el fondo, sino como que el que hace, aquel que va llevando, aquel que va guiando, aquel que va diciendo, bueno, vamos por acá, vamos por allá. Esta famosa fórmula de los apóstoles, el Espíritu Santo y nosotros, ¿no? Esta realidad de que la misión de la iglesia está animada por esta fuerza que viene de lo alto.
Déjalo. Entonces, esta, esta presencia del Espíritu Santo en la misión de la iglesia, si ustedes vuelven a los discípulos de Maús, todavía no está nombrado explícitamente, pero ya está introducida, porque ¿quién sino el Espíritu Santo es el que hace que los ojos se nos abran y que podamos reconocer a Cristo? Que después lo que va a decir San Pablo. San Pablo después, ¿qué va a decir? Es el Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros el que nos hace conocer el amor de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos hace a nosotros decirle a Dios Abba, es decir, Padre. ¿Por qué lo cito a San Pablo acá? Porque San Lucas está justamente en la escuela de San Pablo, ¿no? Eh, Se considera que la tradición, por así decirlo, lucana es un poco en la que se movió en torno a San Pablo, ¿no? Si ustedes van a San Pablo, van a encontrar que el Espíritu Santo está presentado como esta fuerza que le da eh, impulso a la nueva vida inaugurada en Cristo, ¿no? Nosotros empezamos esta nueva vida en Cristo que da frutos, que son los frutos del Espíritu Santo, la carta a los Gálatas, ¿no? Alegría, amabilidad, paz, mansedumbre, bondad, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo es uno de los grandes protagonistas. Volviendo al inicio del Evangelio, es lo que decimos nosotros en el credo. Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Vemos la acción del Espíritu Santo en el misterio de la encarnación, ya, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que suscita en María esto que leíamos ayer en la misa del día de la Asunción, el Magnificat, ¿no? Ese canto tan bello de María. Mi alma canta la grandeza del Señor. Entonces, el Espíritu Santo en la obra de Lucas es una gran presencia, es una presencia operante, no está en el fondo de la historia, sino que está como agente y está llevando adelante la obra de Dios, va llevando adelante la voluntad de Dios. Entonces, fíjense cómo en torno a, voy recapitulando para no irme, en torno a Lucas 15, las tres parábolas, Lucas 24, los discípulos de Maús, Hechos 1 y 2, toda la narración de los comienzos de la misión de la iglesia, en Pentecostés, y Lucas también al comienzo del Evangelio, los relatos de la infancia. En todas estas instancias vemos los grandes núcleos teológicos, vemos la acción del Espíritu Santo que va guiando y animando esta obra. Entonces, estos, estos textos son así como algunos de todos los que uno puede tomar, ¿no? Imagínense que en un evangelio tan largo, uno necesariamente tiene que hacer una selección. Y entonces ya para ir redondeando el último, o o los últimos dos, si ustedes quieren, eh, núcleos teológicos, ya hablamos de lo perdido y encontrado, ya hablamos del Espíritu Santo, ya hablamos de la nueva lectura de la historia que hace San Lucas. Si ustedes quieren, el último de los grandes núcleos teológicos que yo identificaría serían
la conversión, ¿no? Por así, por darle un título así más que englobe. La conversión, es decir, el cambio de vida fruto del encuentro con Cristo, que produce, por un lado, alegría, ¿no? Que es uno de los grandes temas del Evangelio de San Lucas, y que por otro produce una nueva relación tanto con los bienes, con las riquezas, que es otro de los grandes temas de Lucas, y que produce además una nueva forma de estar en el mundo, que es lo que nosotros hoy en día llamamos la política, la dimensión social de la fe, ¿no? Expresada en lo que hoy nosotros tenemos como la doctrina social de la Iglesia, que brota de esta experiencia, ¿no? Entonces, la conversión, que es fruto del encuentro con Cristo, produce, como decíamos, alegría, alegría que ya está en el cielo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierte? Bueno, el objetivo de la iglesia, el objetivo de la obra de Dios es que esa alegría que está en el cielo también esté acá. Podríamos leerlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, la alegría está presente en todo el Evangelio de San Lucas. Fíjense cuál es la primera palabra de Dios a María. ¿Se acuerdan? Alégrate. Alégrate, María. Alégrate llena de gracia. Entonces Mm. la primera palabra es una invitación a la alegría. San Pablo le va a decir a los filipenses también, alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Entonces siempre es la invitación es a alegrarse, que no es solo un saludo, digamos, como era propio de la época, sino que es una invitación a justamente gozar de esa alegría de Dios. Entonces, él estaba buscando lo que no encontré, pero entonces el llamado a la alegría está inserto a lo largo de toda la obra de San Lucas. Y nosotros encontramos que esa, esa alegría que viene de Dios, que esa alegría que está en el cielo y que a nosotros nos causa el encuentro con Cristo, es quizá la que también eh, motiva el cambio de vida, ¿no? Em, la conversión, si uno la quiere mirar así, no es tanto fruto del temor, no es tanto fruto del miedo, no es fruto del miedo a la condena que Dios me va a dar si yo no me convierto, sino que la conversión, el cambio de vida, es fruto de la alegría que provoca el encuentro con Dios, de la alegría que está en el cielo y que se me comunica a mí en este encuentro con Cristo. Yo vuelvo siempre, porque para mí es uno de los textos más impactantes de Lucas, la parábola del buen samaritano. O sea, la alegría es fruto de la conversión que viene cuando yo caigo en la cuenta de lo que Dios está haciendo conmigo, ¿no? De que Dios está cuidándome, de que Dios está sanando mis heridas, de que Dios me da a mí el aceite del consuelo y el vino de la esperanza, como dice la liturgia. La alegría es como el clima, si ustedes quieren, es el clima de fondo de toda de toda la obra de Lucas. Bueno, Jesús viene y hay un cambio, se produce un cambio que está manifestado en esta alegría que no es la alegría del mundo, ya lo sabemos, sino que es la alegría de Dios.
Perdón, Hay un, padre, pero también la esperanza. sí, claro, claro que sí. Sí, son, van de la mano. De hecho, estaba pensando justo, hay un documentito, digo documentito porque es muy breve, del Papa Pablo VI, que se llama así, Gaudete in Domino, ¿no? Alégrense en el Señor, toma la cita de San Pablo. Y justamente recoge creo que era una encíclica, esta encíclica de Pablo VI recoge esta invitación a la alegría que va unida, como decías recién, a la esperanza, ¿no? La alegría es fruto. eh, Santo Tomás, cuando estudia la alegría, dice que es fruto del amor, ¿no? Es fruto de esa presencia de Dios que como consecuencia trae la alegría, como fruto, digamos, como modo de verla. ¿Cómo veo yo que hay amor? Porque hay alegría. Eh, por eso nosotros decimos que la alegría de Dios no es la alegría del mundo, porque la alegría del mundo muchas veces no va unida al amor. Eh, y ese podría ser un gran criterio de discernimiento para ver la autenticidad de la experiencia que se propone, ¿no? Si hay alegría y si hay amor, bueno, entonces quiere decir que esta experiencia tiene su núcleo en Dios, ¿no? O tiene su raíz en Dios. Y como última cosita, ya para ir cerrando, hablábamos de el nuevo modo de estar en el mundo que trae esta conversión y este cambio de vida. Y concretamente lo vemos, por un lado, en el uso o en lo que propone San Lucas como el buen uso de los bienes materiales, ¿no? Entonces, en este sentido, ustedes van a encontrar en, en los Hechos de los Apóstoles toda esta historia ¿se acuerdan de los campos que Ananías y Zafira no quisieron vender para ponerlos Sí, a disposición de la comunidad? Eh, También de Bernabé, que vendió un campo y lo puso al servicio de la comunidad. Entonces, todo esto, bueno, mismo los discípulos de Cristo, que lo dejan todo. El Hijo del Hombre, que no tiene dónde reclinar la cabeza. eh, San Pablo mismo después. San Pablo, recuerdan que dice, yo me gané el pan con el trabajo de mis manos para no hacerle una carga a nadie, ¿no? Entonces, los discípulos de Cristo tienen una nueva relación con los bienes. Entonces, están los que lo dejan todo, están también los que ponen su riqueza y su capacidad de trabajo al servicio del Evangelio. En el fondo, lo que se hace acá es recuperar un ideal que ya venía desde los comienzos del pueblo de Israel. Si ustedes van al Antiguo Testamento y ven el Deuteronomio, van a encontrar que eh, parte de la regulación de la ley, es decir, del Deuteronomio, de la segunda ley, viene por el uso de los bienes. Y en ese uso de los bienes se privilegia el, el sentido comunitario y social de esos bienes, ¿no? Por eso en San Lucas el socorrer a los pobres no es un imperativo moral como si fuese, bueno, socorrer a los pobres porque si no sos mala persona, sino que el imperativo de socorrer a los pobres, la necesidad de socorrer al más pobre, brota como fruto de la acción de Dios. O sea, es parte de la ley de Dios porque Dios hace lo mismo. Dios te socorrió a vos que eras pobre, Dios te socorrió a vos que estabas tirado al borde del camino y medio muerto, como dice la parábola del buen samaritano, entonces vos tenés que socorrer a tu hermano. Ese es el fundamento de la necesidad de socorrer al pobre, al que está necesitado.
material y espiritualmente. Entonces, el, la obra de Lucas marca una nueva forma de vivir la relación con los bienes que no tiene nada que ver con el individualismo que uno puede encontrar en la vida moderna, ¿no? Em, entonces, este ideal que presenta Lucas, obviamente que va a traer tensiones. Em, de hecho, una constante en el libro de los Hechos de los Apóstoles es justamente estas tensiones, aunque Lucas como que le baja el volumen a las tensiones, pero las tensiones están. Y las tensiones están em, cuando están los bienes en juego. Vieron ustedes que cuando nos pasa a todos en el día a día, cuando se pone en juego el bolsillo, ahí es donde se nos tocan las fibras más sensibles. Bueno, no es nada que no sucediera ya en los primeros tiempos del cristianismo. Entonces, esta nueva forma de vivir los cristianos, que nosotros la podemos resumir con esta palabra que nosotros la vamos a reconocer enseguida, que es comunión, ¿no? En griego es koinonía. Koiné quiere decir común, ¿no? Entonces, está esta idea de que se ponen en común los bienes, no solamente los materiales, sino todos, los bienes espirituales también. Entonces, así como Cristo dio todo lo suyo, porque se dio a sí mismo, y ese es el sentido de la Eucaristía, Cristo que se da, como fruto de esa donación de sí mismo de Cristo, nosotros estamos invitados a hacer lo mismo. Y nuestra relación con los bienes es una expresión de esa donación. Por eso San Pablo le va a decir a los romanos, si no me falla la memoria, ofrézcanse ustedes mismos como hostias vivas, santas y agradables a Dios, ¿no? Entonces, la relación con los bienes materiales que yo tenga como cristiano, en el fondo va a ser expresión de esa donación. Si yo no soy capaz de dar un poco de dinero, un poco de mis bienes materiales, ¿cómo voy a ser capaz de darme a mí mismo, de dar mi vida, de dar mi tiempo? Entonces, eh, y acá hay una fundamentación muy linda, si ustedes quieren, para pensar la vida religiosa y la vida consagrada y la vida sacerdotal, ¿no? El hecho de por qué el religioso es un voto de pobreza, por qué el sacerdote hace una promesa, porque justamente es eso, ¿no? Es una expresión de la donación de Cristo. Y obviamente esa donación y esa entrega estamos llamados a hacerla todos, no solamente los consagrados, pero en cada uno se realiza de manera distinta. Amén, Entonces, bueno, un amén. poco es esta la, la razón por la cual San Lucas habla de una nueva forma de vivir la relación con las riquezas, porque brota de la conversión, va unida a la conversión, no es una cuestión social, no es una cuestión de política, no es una cuestión de ideología, es fruto de la conversión. Por eso, en lo que hace la relación con los bienes, si uno ve en el Evangelio, la, la caridad nunca se obliga a punta de pistola, digamos, nunca se obliga a fuerza. San Pablo dice, cada uno dé según le dicta su corazón. Ahora, lo que sí se dice clarísimamente es que estos bienes a los cuales, de los cuales uno dispone pueden ser para nosotros o bien un tesoro en el cielo o bien una piedra en el cuello.
como le pasó a este hombre que tenía muchos graneros, muchos bienes, y dijo a su alma, come, bebe, date buena vida. Y bueno, pasó lo que pasó, digamos. Entonces, bueno, un poco esta es la nueva forma que inaugura el cristianismo de relacionarse con los bienes. Y bueno, hasta acá yo creo que llegaría la parte expositiva de este encuentro, porque ya no quiero seguir hablando, porque se van a dormir todos acá, se hace muy largo, sí. Yo les expuse los grandes núcleos teológicos del Evangelio según San Lucas. Quiero buscar acá, a ver, denme un segundito que voy a ver si encuentro el cronograma nuestro. A ver, esto tiene que estar por acá. A ver, che, acá está. Entonces, nosotros estamos viendo hoy los grandes núcleos teológicos de San Lucas y después, bueno, ya en septiembre empezaríamos con Mateo, ¿sí? Que esto lo van a empezar con el padre Norberto, sí, en un encuentro sincrónico presencial, si yo no tengo mal mis fechas, el 27 de septiembre, ¿no? De acá a un mes y pico. Entonces, el tramo que nos queda ahora, nosotros estamos a 16 de agosto, el tramo que nos queda, yo acá tengo como trabajo asincrónico una entrega de un trabajo que funciona como evaluación. Acá hay una evaluación en el medio. Una evaluación que no es un examen, no les voy a tomar un examen de facultad, digamos, sino que lo que les vamos a pedir es confeccionar, realizar un trabajo escrito, que donde ustedes puedan plasmar el camino que venimos haciendo hasta ahora eh, con la obra de San Lucas, ¿sí? Entonces yo después voy a subir las consignas eh, y cada uno de ustedes tendrá un tiempo para presentarlo. Acá está marcado como fecha el 8 de septiembre, o sea, estamos de acá a 20 días más o menos. Imagínense que no va a ser un trabajo súper extenso, sino que lo que les voy a pedir es una página de producción personal donde ustedes plasmen algunas cuestiones que después les vamos a pedir y nada más, ¿no? Pero bueno, eso va a ser un poco el camino que vamos a seguir ahora. Con lo que vimos de San Lucas desde la perspectiva más técnica, si ustedes quieren, de Agustín George, lo que vimos hoy de las grandes claves teológicas, que eso lo van a encontrar en el librito de Tyson. ¿Vieron este de Tyson que yo le subí? El 63. Nuevo Testamento. Sí, Bueno, ya les sesenta digo la página. eh, 63. 163. 63. 100. Entonces, en el libro de Tyson, página 157, está presentada la llamada doble obra lucana, ¿no? Evangelio y Hechos. Ahí ustedes van a encontrar un poco de lo que yo les estuve hablando un poco más explayado sobre las grandes claves teológicas, ¿no? Y van a encontrar el tema de la historia, el tema de la alegría, el tema de la conversión, los bienes, etcétera, etcétera. Esas 10 páginas de San Lucas, de Tyson, y después el articulito del Padre Arriba que ya leyeron, ese va a ser el material con el que ustedes van a tener que confeccionar el trabajo. No les voy a pedir que lean más de lo que ya leyeron. Em, entonces, bueno, yo esta semana les voy a subir em, algunas breves consignas para que ustedes puedan elaborar esta producción escrita de una carilla, donde volquemos el camino hecho con el Evangelio de San Lucas y quedamos listos para que en el próximo encuentro el Padre Norberto nos introduzca al Evangelio de San Mateo.
estamos. Padre, ¿le puedo Sí, pedir, por favor. no sé si fue en el último encuentro, que usted Sí, habló o mostró un cuadernillito donde están como sintetizados los 4 evangelios? a ver si es Un esto. cuadernillito era medio amarillito la hoja que lo hablamos cuando vimos a Lucas, perdón, a Marcos. Y quedó que lo iba a subir y no lo subió. Uno que usted dice que Ajá, usaba mucho en sus clases, sí. que es Vos como te una referís- página que tiene todo esquematizado. Sí, ya sé lo que te referís. Vos te referís al pórtico de la Biblia. Puede ser. Usted lo Sí, nombró como cuadernillito o cuadernito, algo así. sí, porque es una cosa muy... Muy sintética era, sí. Sí, ¿qué es ¿Lo esto? podrá? A ver si es esto. ¿Esto? Sí, sí, ese. Ese Sí, es. bueno, ¿Lo sí, podrá compartir ese, padre? sí, cómo no. Se lo subo ahí a la página. O se los hago Buenísimo, llegar ahí gracias. por WhatsApp, la fácil. También, también. Sí, o por WhatsApp mejor. Sí, sí, es mejor. Perfecto. Bueno, Gracias. ¿alguna otra pregunta, alguna otra cuestión de cómo seguimos, de lo que vivimos hoy? ¿Alguna otra duda que haya quedado? No. No. Bien. Bueno, entonces, siendo las 10:30 de la mañana, habiéndome escuchado 1 hora y pico, yo les agradezco por la paciencia y, y bueno, estamos al habla. Les voy a hacer llegar entonces las consignas lo antes posible y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Bueno, gracias a Gracias, todos por Diego, la muchas paciencia. gracias. ¿Eh? Gracias a usted, Gracias. padre. Adiós, gente. Bendiciones, Chao. Padre. Gracias. Buen fin de Muchas semana. gracias, padre, gracias. Chau. Adiós. Gracias. Entonces, Chao, Dieguito. Chao, padre. chau, chau. Gracias, Padre. Bendiciones.